Hola hermanos, el día de hoy, 1 de julio del 2019, es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Comenzamos pues de lleno este mes de julio, queremos consagrarlo plenamente al Señor y además ya de lleno en el tiempo durante el año, en el tiempo ordinario. Hoy no tenemos memoria obligatoria, fíjense, pero conviene hacer memoria de uno de los santos más importantes de la evangelización en el continente americano. Y lo digo así porque resulta ser que en el momento en el que él evangeliza, él es el apóstol de California, finales del siglo XVIII, pues California es parte, recuerden, California, Nevada, Nuevo México, Texas, todo esto era parte del virreinato de la Nueva España, era parte de lo que más adelante va a ser México. Entonces, todos esos territorios se fueron perdiendo en el siglo XIX. No vamos a hablar de eso ahorita en este momento porque si no vamos a perder mucho el tiempo en esto. Se trata de San Junípero Serra. Solo que no se llamaba así. Fíjense, él fue bautizado Miguel José Serra Ferrer. Nacido en noviembre de 1713 en Mallorca, en la isla de Mallorca, en España, fíjense que había un convento muy cerca de su casa y entonces por eso es que él se relacionó rápido con los franciscanos, tenía una buena voz, parece ser que era un excelente cantor y entonces pues ya lo fueron asociando dentro de la vida de la comunidad y ahí profesará con los franciscanos alcantarinos, es decir, los franciscanos de la reforma de Pedro de Alcántara. Cuidado, es una reforma muy importante en la España del siglo XVIII. Ahora bien, pasa a América. Cuando profesa, se cambia el nombre, cuando toma el hábito, digamos, cuando hace votos como franciscano, deja el Miguel José y se pone Junípero, que era el nombre de aquel fraile que conoció a San Francisco de Asís, que era el más sencillo de los frailes, entonces por eso se puso Junípero. Viene a América enviado para trabajar en la Nueva España, en México, entra por Veracruz, ya saben esa parte de la historia que normalmente ocurre en México, y le dan varios encargos. Cuando en 1767 el rey Carlos III expulsa a los jesuitas de los territorios españoles, lógico, el virreinato de la Nueva España era parte de España, pues, y entonces los expulsa, entonces los franciscanos asumen las misiones en la Baja y en la Alta California, y es así como ellos, él es el encargado con 15 franciscanos más, y empiezan a fundar misiones. Ahí nacieron, piensen, de ahí nace San Francisco, San Diego, muy importante. Cuando él llega a San Diego es un 1 de julio. Por eso la importancia de la fecha para él, de 1769. Qué sé yo, Los Ángeles, California, todos, miren, donde se fueron fundando las misiones, ahí fueron naciendo alrededor lo que hoy en día conocemos como esas ciudades tan importantes en California. Por eso los nombres de esas ciudades, ¿verdad? Piensen, los Sacramento se llama la capital de ese estado. O sea que, por lo tanto, fueron ellos, fueron los franciscanos los que le fueron dando forma. Para la época de la canonización, fue canonizado en 1215, en el 2015, es interesante cómo, óiganme, se hizo otra vez la leyenda negra. Qué ganas de atacar, y hubo verdaderos actos de barbarie, oigan. Le cortaron la cabeza en algún lugar a la imagen de Fray Junípero Serra, o sea, cosas terribles, ¿no? Lo acusaron de genocidio, por favor, si más bien le salvó la vida a los indígenas. El genocidio que se va a cometer en California va a ser por la fiebre del oro. Eso sí será otra cosa. De eso no hablan, ¿verdad? Es la gana de atacar. Miren, esos revisionistas del pasado con una mentalidad obtusa, cerrada completamente. No, hombre, eso no se hace, no se debe hacer. Leer el pasado con mentalidad del siglo XXI y esos indigenistas que terminan, lo que pasa es que son fundadores de ONGs que importa mucho el manejo del dinerito. Pero no, hombre, son personas que realmente, es que eran verdaderos campos de concentración. No eran campos de concentración, hombre, lean bien la historia. Ese es un problema. Yo les decía, fíjense, la fiesta de él se celebra el 1 de julio en el calendario, pero él realmente muere un 28 de agosto de 1784. Entonces, los franciscanos sí lo celebran el 28 de agosto, pero la iglesia ha querido de alguna manera ver ese momento en el que funda lo que más adelante va a ser, insisto, la ciudad de San Diego, porque funda la misión de San Diego de Alcalá. Entonces es importante, San Diego es prácticamente la frontera con México, el México actual, ¿no? Entonces es una cosa bella, hombre. Él está enterrado ahí en la misión de San Carlos Borromeo, que hoy en día se llama Monterrey, ahí en California. Pero ya les digo, o sea, es que a veces leer la historia hay que leerla con prudencia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque si no me voy a volver a tardar otro montón. Capítulo 18 del libro del Génesis. Miren, como no hemos leído el sábado, hemos tenido que celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo, no nos hemos encontrado con la historia de aquellos 3 hombres que luego se vuelven uno, que llegan a encontrarse con Abraham, todavía no le han cambiado el nombre, en el encinar de Mambré, que le prometen el nacimiento de un hijo de Saraí. Muy bien, ahora fíjense,
¿Qué ocurre después? Aquí por eso dicen que de aquí nace el que los judíos son expertos en regatear, ¿verdad? Son expertos en bajarle los precios a todo. Escuchemos el texto, un poquito extenso, pero tengan paciencia. Después el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos, por eso 5 que faltan, destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizás no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30? El Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si solo se encuentran 20. El Señor le respondió, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. A mí me gusta esto. El Señor mejor se fue, oigan, porque si le seguía rebajando capas y tenía que perdonar a todos. ¡Qué lindo Abraham! ¡Qué lindo Abraham! Fíjense, aquí sí ya se le cambió el nombre, es Abraham. ¡Qué lindo! Porque es la figura, tan hermosa y portentosa de alguien. Esa es la oración de intercesión. Si mejor se fue el Señor, ya les digo, porque si no, le consigue que perdone a Sodoma y Gomorra. ¡Qué belleza!, ¿no? Y nosotros que, no, ya no sigo pidiendo, ya no sigo orando. ¿Para qué le voy a pedir al Señor eso? Ya me cansé. No, tenemos que seguir insistiendo siempre. No es torcerle el brazo a Dios. Cuidado, esta es una imagen preciosa, no es antropomórfica. Es utilizar las figuras humanas, las formas humanas, para hablar de la relación entre nosotros y Dios. Pero igual sigue siendo preciosa. Yo ya les digo, miren, la oración de intercesión es fundamental. Es importantísima. No dejemos de hacerla. Si hay que regatear con el Señor, bueno, adelante, no hay ningún problema. Solo que no se asusten, más bien cuando el Señor se vaya, porque Él va a hacer al final siempre su voluntad. El Evangelio, pues, ¿qué quieren que les cuente? Es la versión de Mateo del Evangelio de ayer. Ayer leíamos en el capítulo 9 de Lucas, ¿se acuerdan? Aquellas vocaciones. Bueno, ahora es el capítulo 8 de Mateo. Volvamos a leerlo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya ven, es la versión de ayer en Mateo, ¿no? Solo que aquí cambia una cosa. Allá decía, en Lucas, en el Evangelio de ayer, en el capítulo 9, uno de entre la multitud le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Aquí dice que es un escriba. Acuérdense que Mateo es el más judío de los evangelios. Y entonces este texto del capítulo 8 de Mateo quiere subrayar esas figuras. Este cumplidor se sabía, es un escriba, se sabía prácticamente la Torá de memoria. Pero el seguimiento del maestro no implica las seguridades de lo que yo sé, sino de vivir precisamente en la incerteza de dejarme conducir por Él. Mi única certeza es que Él me ama y no me va a abandonar. Pero lo otro, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. El Hijo del Hombre, ya les digo, las seguridades humanas. Y el otro, ese de deja que los muertos entierren a sus muertos, la respuesta del Señor, ayer se las explicaba y vuelvo a repetírselos. Tú vete a anunciar el reino. Es que el anuncio del reino, la predicación del reino comienza con la conversión, el llamado a la conversión. Entonces, por eso es importante no perder de vista eso. Miren, ya me voy a pasar de los 10 minutos. Hagamos el Salmo 102, que es lo que se propone el día de hoy, que creo que es precioso. A mí me encanta este salmo.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Amén. Que Dios les bendiga.